Viene aquí, arranca mi reality. Obsesión se llama. Bien, y a partir de este momento y precisamente a esta hora ya me someto justamente a todas las indicaciones del profe Sebastián. Muchas gracias por recibirme aquí en el gimnasio y bueno, te repito, a partir de hoy ya podés hacer lo que quieras conmigo, contarle que me dejen 5 kilos, menos por supuesto. Así es, Julio, bienvenido aquí a SG Training. Vamos a hacer lo posible para poder llegar al objetivo, cuál es eso que mencionaste, ¿verdad? Sebastián, ¿cómo es el sistema de trabajo que voy a implementar justamente con un paciente o una persona que quiera someterse a esto, verdad? Porque obviamente vos sos un nutricionista y también sos personal trainer. ¿Cómo es? Dependiendo justamente de lo que quiera hacerse, porque debe haber mucha diferencia entre atender justamente a una persona como yo o una chica, por ejemplo. Tienen justamente sus temitas que hay que tener en cuenta. Por supuesto. SG Training ofrece diversos tipos de modalidades, ¿verdad? Es para todo tipo de personas, de cualquier edad. Tenemos las clases de spinning, tenemos la parte de musculación, ¿verdad? Reducción, aumento de peso, tenemos la parte de cardiovascular, las cintas caminadoras y también ofrecemos las clases de cross, como puedes observar, a lo cual vos te vas a someter hoy en día, ¿verdad? Hoy empezamos. Mira, te cuento que hoy pasamos al consultorio, vamos a hacer una medición antropométrica, luego de eso ya nos sometemos al entrenamiento cross. Perfecto, a partir de este momento y ya bueno, acá cortamos nuestra charla, ya estoy ansioso, porque vamos a tener buen tiempo justamente de seguir conversando y charlando contigo acá. ¿Qué es mi segundo paso ahora? Yo me presenté ante vos, ahora decime qué hacemos ahora y arrancamos ya. Ya. Vamos a pasar al consultorio de nutrición, hacer una medición antropométrica, vamos a ver cuánto pesás, cuánto tenemos de tejido adiposo, visceral, masa muscular y el BC, IMC, y acorde a eso vamos a hacerte un plan de alimentación, ¿verdad? Y la rutina que vas a seguir con nosotros. ¿Listo ya? Vamos. Bueno, Julio, acá tenemos el resultado de lo que es nuestra medición. Vamos a apuntar esto para luego hacerte un plan de alimentación acorde a los resultados que tenemos en la medición antropométrica. Sí. Te cuento que tenemos 100 kilos, 800 gramos. Julio, sí. Vamos a ponernos las pilas. Sí. Esta es la parte donde yo ya no soy tan amigo tuyo. Vamos a ser un poco más duro y estricto con todo esto para poder llegar al objetivo. Tejido visceral, 21. El rango es hasta 9. Estamos pasando más que el doble. Te explico lo que es son las grasas viscerales. Sí. Son las grasas que le rodean los órganos, ¿verdad? Y eso es muy peligroso. O sea, eso es lo que tenemos que empezar a disminuir. Ya no más. Masa grasa, 37%. El IMC, índice de masa corporal, 37.5. ¿Cuánto tendría que ser para decir que está en el rango normal? Entre 18.5 y 29.9. Estamos muy elevados. Te dije que vamos a meterle duro con esto para poder disminuir. Más bien por la salud, para mejorar hay que mejorar eso. Aparte de la estética, lo primero es la salud, ¿verdad? Entonces hoy vamos a tener que hacer los menús más dietéticos. En la masa muscular tenemos 27.9%.
Estamos con eso ahora. ¿Arrancamos? Arrancamos. Reach out and touch faith.